Bueno, buenos días a todos y a todas. Un poco para complementar lo comentado por Mabel y recuperando también las expresiones de Emma, que son un poco las preguntas y por lo que estamos transitando también desde distintas unidades académicas y desde la UNICEN en función de estos escenarios nuevos. Si querés, Germán, compartimos la pantalla, la siguiente pantalla. Nosotros dijimos, bueno, son desafíos y proyecciones, ¿no? Porque así lo estamos pensando, en esto que decía Mabel, en esta continuidad garantizada virtual hasta fin de año, entonces hay distintas pruebas y distintos ensayos respecto de esta implementación de las aulas híbridas. Transitamos la educación presencial, todos la transitamos tanto con nuestras trayectorias de estudiantes y nuestras trayectorias docentes, conociendo y poniendo en juego determinadas estrategias. Transitamos la educación virtual, aquellos que no vienen de la educación a distancia tuvieron que conocerla a través del 2020, en el año 2020, transitando un escenario que era nuevo y tuvieron que ponerse a pensar cómo poder implementar y poder revisar y readaptar esa clase en estos escenarios nuevos. Hoy nos desafía esta educación híbrida, como decía Mabel, no lo estamos entendiendo como un escenario combinado, ¿sí? Donde uno puede diferenciar cuáles son las partes. La educación híbrida habla de otra cosa, algo inédito, una idea en construcción, va a decir Soletic, ¿no? Es una idea que nos llama a un ensamble y a una articulación entre distintas partes, pero que pasan en una experiencia única. Y en este sentido nos interpela esta educación híbrida. Como comentaba Emma, es un escenario donde está disponible distintas tecnologías, distintas configuraciones, que no es parecido a nada de lo que veníamos transitando, ¿sí? Entonces, inevitablemente ahí nos interpela y nos pregunta cómo podemos pensar en una clase diferente. No podemos pensar la clase como la veníamos pensando, ni tampoco la clase que pensamos el año pasado, mediadas por las tecnologías. Es una nueva clase y en este desafío estamos. Por eso, como institución también, y entendiendo que este era nuestro mayor desafío, los distintos proyectos y los distintos programas ministeriales, si querés pasar, Germán, nos dieron la oportunidad de un poco de ir anticipando estas cuestiones, ¿no? Sabíamos que el desafío era construir una clase diferente, repensar los modelos pedagógicos, entonces nos fortalecimos en el plan BES 1 con la formación de formadores y formación docente. Tuvimos la oportunidad de transitar distintos espacios y de ofrecer espacios para los docentes, donde se ponían en discusión y problematización distintas dimensiones del proceso educativo mediado, pero también nos dimos la oportunidad como equipos de poder también nosotros fortalecernos. Esos equipos que somos quienes acompañamos las trayectorias docentes, bueno, tener la oportunidad de convocar a distintos especialistas en las temáticas y que podamos discutir juntos en estos escenarios nuevos, bueno, cuáles son esas proyecciones y cuáles son esos desafíos. Nunca dejamos tampoco de atender el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, que también para ellos son nuevos desafíos. Entonces, el rol de tutores pares estuvo presente tanto en el plan BES 1 como una actividad que continúa en el plan BES 2. En el plan BES 2, ¿cuál fue el desafío? Bueno, ya nos fuimos pudiendo formar o fortalecer y consolidar los equipos y la formación docente. Ahora el desafío que tenemos en el plan BES 2 y que avisoramos, digamos, para el 2022, es poder acompañar esas trayectorias docentes, pero situadas en la complejidad y en la especificidad de cada campo disciplinar, como recién relataban. En las ciencias de la salud, las problemáticas, las dimensiones son diferentes seguramente a otras facultades o a otras disciplinas. La heterogeneidad, muchas veces hay clases masivas, otras clases con menor cantidad de estudiantes. Eso da especificidades que requieren que ese acompañamiento sea situado, sea acompañado de la mano de esos tutores tecnopedagógicos que por un lado tengan la oportunidad de acompañar en toda esta configuración, ¿sí? Que hoy relataban también muy bien al inicio, ¿no? Esto de las cámaras, el televisor. Bueno, acompañemos al docente también a cómo manejar, qué alfabetización digital se requiere para manejar todas esas herramientas, pero tengamos la oportunidad, estos tutores, de aprovechar ese momento, de acompañarlo en la conexión de esos dispositivos para ver qué dinámica le da a la clase, ¿no? Acompañarlo a problematizar esa dinámica, a pensar modelos de enseñanza diferentes. Entonces, este es un poco el encuadre institucional que nos permite fortalecernos a nosotros y acompañar esas trayectorias con los docentes. Si querés pasar, Germán. ¿Cuáles son los desafíos y saberes?
Por ahí voy muy rápido, pero porque sé que el tiempo es acotado, así que cualquier cosa me interrumpen. Hay saberes que para nosotros desde la UNICEN y desde los equipos que acompañamos las trayectorias tenemos en claro que tenemos que trascender la clase tradicional, que no podemos pensar la clase tradicional como la veníamos pensando, que también está interpelada la clase tradicional presencial antes de la pandemia, bueno, también tenemos necesidad de repensarla, pero aún más en estos escenarios que son nuevos para todos. Entonces, por otro lado, el uso de la tecnología no va a garantizar el proceso de enseñanza, el éxito del proceso. Sabemos que ayuda, que limita o habilita, y en esto tenemos certezas, ¿no? Esta disposición de la cámara, de a quién enfoca, si enfoca al estudiante, si enfoca en la pizarra, si enfoca a todo el grupo. Bueno, ¿hay limitaciones o no? Pero las tecnologías son las que interpelan las prácticas o son las prácticas las que deben interpelar y configurar ese aula híbrida. Por otro lado, otro saber que tenemos es que necesitamos equipos de cátedra planificando, por eso en mayúscula. Ya no podemos pensar estas prácticas el docente solo, sino tendrá que ser acompañado por un auxiliar, por un ayudante alumno, por la cátedra toda, digamos, pensando en la planificación de estos espacios, ¿sí? Por eso insisto, y me parece que es importantísimo pensar en esa planificación. Los que venimos de educación a distancia, por ahí lo tenemos más trabajado, más acostumbrados a planificar las secuencias y demás, pero es necesario que pensemos qué periodicidad le vamos a dar, cómo se articula lo que sucede en la clase híbrida y lo que sucede luego en otros espacios. ¿Cuáles son los desafíos y las preguntas que nos hacemos desde UNICEN? Bueno, ¿cómo entonces configuramos la clase? ¿Y dónde está la clase? Está ahí en el aula híbrida, está en los otros espacios que van a seguir interactuando desde la virtualidad. ¿Cómo se configura esa clase? ¿Y sobre qué modelo de enseñanza, sobre todo? Esto que decía hoy Emma. Vamos a convocar a los estudiantes para asistir a una clase expositiva y magistral. ¿Qué sentido tiene para ellos? ¿Qué sentido tiene para quienes se conectan de forma remota? ¿Y qué sentido tiene para los que asisten presencialmente? Estas son preguntas que nos interpelan y que claramente tenemos que revisarlas y que nos urge pensar en este sentido. Bueno, por ahí comentar, Germán, un poco cuáles son los modelos que nosotros fuimos construyendo desde UNICEN. Sí, estos son unos croquis de aulas modelo, que son prototipos de aulas híbridas que obviamente fue consensuado y también producto del plan BES1, donde hubo presupuesto como para poder adquirir dispositivos y también todo lo que tiene que ver con la infraestructura para poder empezar a pensar y armar estas aulas, que fue el pensar entre las dos patas, ¿no? La pata pedagógica y también la tecnológica, porque si bien el área de informática y de data center, el cual es que se encargan de todo lo que es esta infraestructura, el cableado, el armado del dispositivo, también tuvimos parte, el equipo de educación a distancia, el área de vinculación académica y también algunos docentes que dan clase, obviamente, que son los que están en la trinchera, ¿no? Para ver cómo se sentían con esa nueva organización, con esas nuevas incorporaciones a lo que era un aula física, ahora lo que se propone tener como un aula híbrida, ¿no? Entonces, estos modelos fueron sucediendo o avanzando conforme a lo que uno podía proponer y bueno, de acuerdo a eso, el área informática fue modificando, bueno, son prototipos que en estos momentos se siguen diseñando, se siguen construyendo, que obviamente que la experiencia, las primeras experiencias van a suceder en el 2022, ¿sí? Y bueno, no solamente, creo que también como decían algunos colegas de la UNER, no necesariamente estas aulas híbridas van a servir para clases docentes, ¿sí? Para asignaturas, sino también para cualquier otro evento que requiera por ahí una necesidad de tener un ambiente híbrido donde puedan participar mayor cantidad de gente que no pueda asistir en la parte presencial. Y también, obviamente, que está la parte hasta en este momento estamos transitando por un proceso del PESI, que es la internacionalización del currículo,
que también eso tiene que ver mucho con poder utilizar estas aulas híbridas para la cuestión intercultural y también bueno, obviamente que la movilidad en estos días no es muy que se pueda dar, pero bueno, serviría también para otros escenarios, ¿no? Que además del educativo. Bueno, ahí básicamente son los croquis de una aula chica, hasta 50 personas, donde bien por ahí lo mostraba gráficamente y con mucho más observación con fotos y con videos, pero bueno, acá lo que se instala como básico es una cámara y bueno, después una notebook y todo el equipo de teclado y también de sonido. En una aula media tiene una cámara que ya es robótica, el cual se puede orientar de acuerdo a la estrategia que se tenga de ese momento, ¿sí? Que ya cuenta con dispositivos de audio particular y también con un monitor. Y bueno, en el aula más grande, que ya es para más de 150 personas, ya cuenta con un televisor que es bastante grande, ¿sí? También con una cámara robótica que de acuerdo al objetivo, y también una pantalla, un monitor en el cual el docente también puede ver a los alumnos, y también una vincha de micrófono que es Bluetooth, en el cual permite al docente por ahí desplazarse de mejor manera. Esas serían las aulas prototipo que en este momento esperamos que antes de que termine el año ya se puedan hacer las primeras pruebas, ¿sí? Y bueno, y poder ya el 2022 tomarlo ya como algo definitivo y concreto, avanzando ya también obviamente en lo que es la capacitación, ¿sí? Y la asistencia de los tutores técnico-pedagógicos. Por ahí agregar esto que decías vos, Germán, lo que nos resulta por ahí valioso y para compartir, que seguramente lo han transitado ustedes también, es esto de poner en diálogo, ¿no? Este trabajo conjunto entre quienes equipan estas aulas con con los docentes, que son los que van a transitar estos espacios, y con los equipos que acompañan esas trayectorias, porque no es menor cómo se dispone, insisto, la cámara, si habilita o no la mirada de los estudiantes, si los que están de forma remota los ven de espalda a los estudiantes que están presencialmente. Entonces, cómo circula la palabra después. Yo como docente tengo que configurar mi clase y esa dinámica va a estar un poco limitada de acuerdo a la tecnología que yo presente. Digo, también una pregunta que yo me hacía hoy, digo, uno piensa en modelos en función de las capacidades y también de capacidades áulicas, y también deberíamos pensar en modelos en función de los métodos, ¿no? De las metodologías de enseñanza y los modelos educativos, porque también hay docentes que, bueno, dicen, ¿por qué la cámara prioriza el pizarrón? Y entonces volvemos a esa distribución arquitectónica de la clase magistral, donde la prioridad la tiene el docente explicando y el pizarrón. Y entonces hay metodologías de taller donde tiene que circular de otro modo la palabra, y entonces la cámara debería poder dimensionar otro tipo de dinámica. Y aquellas carreras o aquellas materias donde el pizarrón es un recurso pedagógico y un dispositivo que puede poner en comunicación todo el proceso. Entonces, digo, ahí hay decisiones que tendrán que ver también con estos modelos y estas metodologías de enseñanza, y que quizás esta configuración tenga que ver con eso. Pero bueno, claramente, para avanzar un poquito y no irnos muy de los tiempos, es pensar cómo estas, si querés pasar, Germán, cómo estas categorías clásicas aparecen interpeladas, aparecen alteradas, ¿sí? Tanto el tiempo, el espacio, el docente, el estudiante. En función del tiempo, tenemos que pensar en esa forma tradicional, como estaban planteadas las clases, en un tiempo de 2 horas, por ejemplo, las clases. ¿Qué tiempo va a durar la clase hoy si la pensamos en estos entornos híbridos? ¿Va a durar lo mismo? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Qué tiempo yo necesito para poner en diálogo los que están remotos y los que están presenciales? Bueno, esta es una discusión, y que tenemos que asumir esa alteración de ese tiempo y de ese espacio. El espacio es otro, el espacio está configurado de otro modo. Entonces, ese espacio, ¿cómo nos interpela? ¿Qué nos habilita? ¿Qué nos limita? ¿Sí? Y bueno, y claramente el docente acá está demandado por manejar y tener habilidades para poder poner en diálogo esas dos audiencias, ¿no? Que lo que pueda comunicar sea
sea definido claramente para las dos ambientes, para las dos audiencias, más allá del formato de cómo o en qué escenario ellos se conectaron, ¿no? Me parece que acá el desafío, ¿qué pretendemos del docente? Tiene que manejar todos esos recursos, esos dispositivos y además manejar la comunicación. Bueno, digo, ahí vuelvo a insistir con este trabajo o esta enseñanza colectiva, ¿no? Este trabajo en equipo. Por lo menos en las primeras experiencias es importante que el docente esté trabajando con un otro, ¿sí? Acompañando y viendo qué pasa, cómo va a circular, insisto, cómo va a circular la palabra en ese proceso. Y también, obviamente, está interpelado el estudiante. Esto que también retomo lo que decía Emma, que se indagó, bueno, ¿para qué va a venir el estudiante a la clase? ¿Cuál es el sentido de esa sincronía? ¿Qué sentido le da al docente? Porque muchas veces pasa, y escuchaba en algunas otras conversaciones, que el docente da su clase sincrónica, sea en un espacio híbrido, y luego da actividades o un plan de trabajo asincrónico, y entonces los estudiantes preguntan, entonces la semana que viene no hay clase, ¿no? Poniendo el protagonismo en el encuentro sincrónico que es la clase, y lo otro no es la clase. Entonces, bueno, en esta planificación y en esta configuración es ver cuál es el sentido de ese encuentro sincrónico y cuál es el sentido de los espacios planificados de manera asincrónica. Y para ir terminando, la idea es algunas pistas o algunas proyecciones que me resultan interesantes, nos resultan interesantes pensar en estas 4 dimensiones que trabaja Ángeles Soletic, que es insistir en una planificación anticipada. Esto de definir qué tipo de actividades se van a dar en ese encuentro sincrónico, qué tipo de actividades se van a dar en otros espacios, en estas plataformas que van a tener un continuo. ¿Qué periodicidad va a tener esto? ¿Qué hojas de ruta yo puedo anticipar a los estudiantes para que organicen sus tiempos? Convengamos que el tema del tiempo tiene sus controversias. En la presencialidad lo tuvo, en la virtualidad el año pasado cuando quisimos replicar las horas en las videoconferencias, y seguramente en estos escenarios vuelve a aparecer en tensión. Entonces, esta planificación anticipada organiza esa secuencia. Por otro lado, esta coordinación institucional. Vamos a transitar espacios nuevos y es necesario que lo hagamos de la mano de otros colegas, de otros equipos, por eso celebro que haya este espacio de compartir qué nos pasa, ¿no? Y sobre todo después cuando vayamos transitando estos espacios, ir compartiendo esas experiencias. Y como oportunidad es un impulso a la experimentación didáctica. Necesariamente tenemos que pensar en otro tipo de clase, tenemos que darnos el lugar para pensar en otro tipo de actividades donde sea el protagonista el estudiante, su participación activa, la resolución de problemas, el estudio de casos, la toma de decisiones, generar capacidad crítica en ellos. No tiene sentido, ya está probado, digamos, que volvamos a repetir clases magistrales cuando sabemos que tenemos toda la tecnología a disposición para poder facilitarlo eso. Y usar el momento del encuentro, que es único, que es inédito y es una experiencia única para ese encuentro, para dialogar y para conversar. Y por último, la evaluación permanente. Esta necesidad de revisar para poder hacer ajustes de cuáles son las percepciones tanto de docentes como de estudiantes en este tránsito. Eso nos va a dar fortalezas y nos va a dar oportunidad para ir revisando nuestras prácticas. Germán, si querés vos cerrar. Sí, bueno, nada más. Obviamente que los equipos de educación a distancia, aquellos que tuvieron ya experiencias en este tipo de ambientes híbridos, podemos dar algunos consejos, algunos tips. Hay muchos que ya, obviamente, que vienen de otras modalidades, ¿no? De otros ambientes que ya lo hemos pasado, lo seguimos pasando, y esto no va a pasar de moda. Obviamente que tiene que ver, yo rescato algunos nada más, todos tendrán sus tips para dar a sus docentes o bueno, a futuro, ¿no? Que uno es que hay que ser flexibles en el desarrollo de actividades, ¿sí? Esto de ser flexible con el desarrollo de actividades, que puede darse imprevistos de temas de conexión. Eso tiene que ver importantísimo el tema de la conectividad, y que bueno, la flexibilidad tiene que dar a los estudiantes en cierto sentido también el tener de superar la ansiedad, el temor de que qué va a pasar si se corta, bueno, el propio docente también. Otra de las cosas que por ahí es diseñar, bueno, acá se ve muy chiquito, pero bueno, es diseñar actividades que vayan más allá de la entrega de contenidos o de una clase expositiva clásica como por ahí todavía pueden llegar a darse, ¿no? Y esto
rescato algunas cosas que habían nombrado de la Escuela de Salud, como por ejemplo aplicar la gamificación. La gamificación, producto de lo que es la virtualidad, tuvo ya un lugar como más aceptado y más que los docentes pudieron empezar a experimentar. ¿Sí? Nosotros también en cuanto a las capacitaciones que veníamos dando producto del Plan BES, estamos terminando un curso de gamificación para los docentes para poder, bueno, dar una pauta más de utilizar otro tipo de estrategias y otro tipo de planificación de un curso en el cual los estudiantes puedan lograr ese aprendizaje mucho más que puedan aprovecharlo, ¿no? Hay algunas herramientas que se pueden utilizar que no voy a explicitar o explayarme en eso, que tiene que ver con que haya un feedback, ¿sí? Entre tanto lo que son los alumnos presenciales como los que están en la virtualidad, ¿sí? O conectándose virtualmente, que por ejemplo quizás muchos lo conozcan, que es el Mentimeter, que es, bueno, a partir de unas preguntas o algunas bueno, nubes de palabras o respuestas que tengan que contestar los alumnos, es en tiempo real y desde un celular, obviamente, de cualquier smartphone que tengan los alumnos, pueden ir aportando en tiempo real a ese tipo de ejercicios, tanto lo que están virtualmente como lo presencialmente. Lo mismo que hay otra herramienta que se llama Socrative, que también permite crear encuestas y cuestionarios siempre en tiempo real, ¿sí? Eso es para darle una dinámica diferente al aula o en ese momento de participación y bueno, del cursado en ese momento. Después de explicitar la dinámica de la clase, ¿sí? El funcionamiento tiene que tener, indicando cuál será la dinámica, teniendo en cuenta lo que es el audio, el chat, el tema de cómo participar, los turnos para participar, ¿sí? Otro también es el registro de los estudiantes. La participación tiene que ser equilibradamente o equitativamente en ambos lados, ¿sí? Eso por ahí, obviamente que sucede ya con la práctica, uno lo va asimilando, pero quizás al principio uno no tenga en cuenta o vuelva a querer dar lo presencial y por ahí se olvida un poco de lo virtual y ahí genera incertidumbre a los que están del otro lado de la pantalla, ¿no? Y esto, bueno, adquirir un buen manejo del escenario. Ayer estábamos charlando con Mabel y con Ángeles que por ahí el docente hasta tiene que transformarse en un actor realmente, ¿sí? Porque tiene que manejar el escenario y tiene que tener en cuenta los dispositivos y también los dos tipos de grupos, ¿no? Que está manejando, ¿sí? Entonces por ahí decíamos también en chiste que necesitamos de la Facultad de Arte para que pueda dar alguna capacitación complementaria a los docentes para ver cómo actuar dentro de ese escenario, ¿no? Y para mí algo que es importantísimo es trabajar, si no es con pares docentes, al menos con un ayudante o un estudiante de ayudante, para que pueda dar un apoyo al docente en caso de que, por ejemplo, haya preguntas o haya algún tipo de interacción que el docente por ahí no se esté dando cuenta. Bueno, es como un complemento que por ahí es importante y que se trabajó tanto en lo presencial como también en lo virtual, ¿no? Así que bueno, son algunos tips que por ahí nosotros pudimos rescatar de lo que fuimos hablando y podemos por ahí expresar que obviamente a nuestros docentes de nuestra universidad también vamos a transmitir, ¿no?